bienvenidos a la materia, su cátedra de mecánica de fluidos. Pero aquí vamos a hacer una introducción rapidito a ese plan de evaluaciones que está expuesto en la plataforma. El plan de evaluaciones referente a mecánica de fluidos está distribuido, se distribuyó en 4 unidades y cada unidad tiene una ponderación del 25% para hacer un total de 100%. De esas 4 unidades se puede recuperar una unidad, por decir, la persona que ha perdido la primera unidad tiene opción a recuperarla al final del trimestre. Bueno, para eso se disponen ciertas normas para poder recuperar, pero al final del trimestre. ¿Cómo van a ser el instrumento? Van a ser diccionarios escritos que voy a enviar, algunos con teoría, otros con teoría y resolución de problemas, y que deben enviar y subir en su plataforma, ¿ok? Por allí. Entonces, también van a encontrar en la plataforma lo que es el plan de evaluación, que ahí van a encontrar el contenido programático de lo que es toda la materia. Bueno, ya vista un poco el plan de evaluación, no me deja presentado, disculpe. Yo soy el profesor Pedro Sánchez, ingeniero mecánico egresado de la UNED, magíster en matemática pura, egresado de posgrado de la UNED, abogado de la República, egresado de la Unidad de Barinas y actualmente estudiante de 2 especializaciones en Derecho y he hecho diversos cursos en lo que es en matemática pura y también en diferentes diplomados y cursos en Derecho. Bueno, por allí vamos entonces a arrancar, ahora sí con la materia, voy a dejar de compartir aquí para compartir otra. Entonces, bueno, en este orden de ideas, vamos a darle amplitud, estoy amplitud aquí a lo que es la materia. A ver si esto lo podemos colocar un poquito más grande, ok, ahí. Fíjate que esta primera unidad, como le venía diciendo, es muy conceptual. Aquí va a ser muy conceptual esta unidad y pronto va a hacer alguna pregunta, pero no es que dígame qué es esto, este concepto, sino preguntas aplicadas. Entonces hay que tener esa teoría clara. Sí voy a hacer algunas interrogantes teóricas, por supuesto, pero vamos a tratar de digerir esa teoría y la idea de esta clase es para que esa teoría no es agarrar yo el texto, leerlo y más nada, o tenerlo allí, chuleteármelo, no, sino comenzar a darle lo que es la introducción a la mecánica de los fluidos, ¿no? Dentro de la introducción vamos a tener los siguientes puntos que vamos a tocar en la clase de hoy, que esto es lo que va para el examen. Descripción general de la mecánica de fluidos, clasificación de los fluidos. Vamos a definir qué es presión, qué es densidad, qué es peso específico, qué es volumen específico, qué es gravedad específica, qué es viscosidad, qué es temperatura, qué es temperatura, qué es conductividad térmica, qué es calor específico, qué es tensión superficial, qué es presión de vapor, qué es régimen en la mecánica de los fluidos, qué son fluidos ideales, qué son fluidos compresibles, qué son fluidos no newtonianos. Entonces vamos a comenzar a tocar cada uno de estos puntos y vamos a comenzar a discutirlos, ¿sí? Para que esta clase, que es la introducción, que es la base conceptual de mecánica de fluidos, porque posteriormente en la otra unidad vamos a tener teoría y práctica. Entonces en esta unidad pues hay que aprovecharla porque es la unidad, digamos, base, la unidad muy teórica. Vamos a hablar de la descripción general de la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar las leyes y las fuerzas y el movimiento de los sólidos, entre paréntesis, gases y líquidos, y posterior reacción de estos. En concreto, comprende 2 subcategorías: la estática de los fluidos, también se le llama hidroestática, que es el conjunto de los fluidos en fase de reposo, y la dinámica de los fluidos, que es el estudio de los fluidos en movimiento. El objeto de la mecánica de los fluidos es de comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y diferentes condiciones atmosféricas para seleccionar el fluido adecuado en sus diversas aplicaciones. Las sustancias que fluyen se denominan fluidos. Todas las sustancias líquidas y gaseosas se consideran también fluidos. El conocimiento de la mecánica de los fluidos es necesario para comprender la naturaleza del medio que fluye. Estos conocimientos nos ayudan sin duda a desarrollar nuevos dispositivos y procesos.
Fíjense que va a ser una aclaratoria en la descripción general de la mecánica de fluidos, porque están entrando y están tocando conceptos físicos de lo que es la estática, que ya la hemos trabajado en física. Recuerden que estática son cuerpos que se encuentran en reposo o en reposo estacionario. Cuando hablo de reposo estacionario es que tienen velocidad constante, su aceleración es cero, entonces se considera también que están en reposo. Y están hablando de dinámica, que son cuerpos en movimiento, pero que también, si nos vamos al concepto físico, son importando las causas que originan este movimiento. Dice que también hay que estudiar estas características para nosotros, fíjate, por lo menos hablan allí que la estática de fluidos está la hidrostática, ¿ok? Que se ha utilizado para satisfacer muchas necesidades de ingeniería. Entonces, bueno, una vez visto lo que es la descripción general de la mecánica de los fluidos, que es una ciencia que está relacionada a la física, a la estática y a la dinámica, y en concreto a dos categorías de los fluidos, que es fluidos en estática y fluidos en dinámica, vamos a tocar otro punto importante, que es la clasificación de los fluidos. Fíjate que los fluidos se clasifican en 4. Como punto número 1, vamos a tener lo que son fluidos reales, que son todas aquellas con la cualidad de ser viscosos o compresibles. La posición de sus moléculas pueden cambiar continuamente. Están los fluidos newtonianos, son los que tienen viscosidad constante sin variar según la fuerza que se aplique. Las leyes mecánicas de Newton aplican el comportamiento de este tipo de fluidos. Quiere decir que los fluidos newtonianos se le puede aplicar las 3 leyes de Newton, ¿ok? Y dice que tienen viscosidad constante sin variar según la fuerza que se aplique. Los fluidos no newtonianos poseen viscosidad única, ya que dependen de la fuerza, que se ejerza sobre ellos, así como también, ¿sí? De los cambios de temperatura, por lo que puede ser intermedio entre fluidos y sólidos. ¿Sí? Entonces, fíjate, poseen viscosidad única, ya que dependen, de la fuerza que se ejerzan sobre ellos, así como también de los cambios de temperatura, por lo que pueden ser un intermedio entre fluidos y sólidos. Y finalmente los superfluidos se caracterizan por que pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin que haya ningún tipo de resistencia ni fricción. ¿Ok? Entonces vimos que la clasificación de los fluidos están dadas en 4 modalidades. Está clasificada en fluidos reales, fluidos newtonianos, fluidos no newtonianos y superfluidos. Vamos a hablar ahora de un concepto que vamos a manejar muchísimo nosotros en lo que es el recorrido de la materia, lo que es presión, que dice magnitud, que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área, ¿sí? Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie. La magnitud de la presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. Entonces fíjate que la presión, como se ve en lo que es estática, en lo que es mecánica del sólido, la presión se define como la fuerza entre el área aplicada. Fíjate que nosotros habíamos hablado y bueno, las personas piensan que los fluidos son los líquidos, pero los fluidos también son los gases. Y les voy a colocar 2 ejemplos sencillos. Si yo tengo un acuario de peces de determinadas dimensiones, rectangular, pero de determinadas dimensiones, y yo le agrego agua dentro del acuario, entonces coloco un fluido estático allí, para que ese acuario mantenga ese volumen de agua dentro de sí mismo, se van a generar puntos de presión en las paredes, y esa presión va a estar dada por las fuerzas distribuidas que va a aplicar el agua sobre la pared, ¿sí? Sobre la pared, entre el área. Fíjate que esa presión la vamos a manejar fuerza sobre área, esa fuerza tiene que estar en Newton,
y el área en milímetros para que se me generen los megapascales. Generalmente no se trabaja en Newton sobre metros cuadrados porque generan, no se acostumbra, sino se acostumbra a trabajar en Newton sobre milímetros para obtener la unidad de megapascales, que es la que más se trabaja. Entonces, se ha entendido lo que es presión. Y para terminar de decirles, en una bombona de gas, que también es un fluido, está metido dentro del recipiente cilíndrico, se introduce el gas, este gas está, digamos, metido dentro del cilindro y ejerce presión hacia las paredes, lo mismo que hace el agua sobre el acuario que coloqué ahorita de ejemplo de peces. Ahora vamos a hablar de otro concepto, una vez visto, pensado el concepto de presión, vamos a hablar de lo que es la densidad. En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa de un determinado volumen de una sustancia o de un objeto. Dice, es la magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen, corrijo, de una sustancia o objeto. Usualmente se simboliza con la letra Rho, la letra Rho, esta letrica, del tamaño del alfabeto griego. Fíjate que la densidad, nosotros lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, incluso de noveno año de bachillerato, porque la densidad se define como la masa entre el volumen. Sí, yo creo que calcular la densidad de un cuerpo, pues, con su masa y el volumen que está ocupando ese cuerpo, y ahí me da la relación de densidad. Normalmente se trabaja en kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Kilogramos sobre metro cúbico. El volumen, la unidad de volumen son metros cúbicos. Aquí está, mira. Perdón, aquí no está. Está en el específico, que ahorita la vamos a aclarar. Bueno, el peso específico es la relación existente, ¿verdad? Entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Dice, el peso de cierta cantidad de sustancia dividido es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de Newton sobre metros cúbicos. Entonces fíjate que el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa la sustancia en el espacio y se denota con Newton sobre metros. Fíjate que es muy diferente a la densidad, que es la masa sobre el volumen. Este es el peso sobre el volumen, cosas diferentes. Vamos a confundir masa con volumen, porque, perdón, no vamos a confundir masa con peso, corrijo, masa con peso, porque la masa no está afectada por la gravedad. Entonces la densidad, aunque parezcan la densidad comparada con el peso específico, aunque parezcan dos conceptos similares, son diferentes, porque la densidad es la relación de la masa sobre el volumen, pero en el peso específico es la relación del peso que ocupa ese determinado cuerpo entre el volumen que ocupa esa sustancia. Entonces el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. Por eso que las unidades de densidad son kilogramos sobre metro cúbico y la unidad de peso son newton sobre metro cúbico, porque ¿qué pasa? El peso es masa por la gravedad. Entonces, vamos a hablar ahora de qué es el volumen específico. El volumen específico es la relación entre el volumen ocupado y la masa de un material. Por lo tanto, el volumen específico se calcula dividiendo el volumen que ocupa una sustancia entre su masa. O sea, el volumen específico es la relación entre el volumen ocupado y la masa de un material. Por tanto, el volumen específico, fíjate, se calcula dividiendo el volumen que ocupa una sustancia entre su masa. El volumen que ocupa una sustancia entre su masa es lo contrario a lo que es la densidad. Porque es lo contrario, es el volumen entre la masa. En general se usa con la letra minúscula B como símbolo de volumen específico. Fíjate que las unidades del volumen específico en el sistema internacional son metros cúbicos por kilogramos. Sin embargo, el uso de centímetros cúbicos partido por gramos también es usualmente o habitualmente usada, ¿no? El volumen específico es la propiedad intensiva característica de una sustancia o material
Es decir, una sustancia siempre tendrá el volumen específico, independientemente de la cantidad de sustancia que haya. Así, por decir, dos trozos de un mismo material pueden tener una masa diferente porque uno es más grande que el otro, pero el volumen específico será idéntico. ¿Ok? Entonces, fíjense, pero el volumen, bueno, aquí dice así pues, dos trozos de un mismo material pueden tener una masa diferente, oído, porque uno es más grande que el otro, pero tienen el mismo volumen específico. ¿Esto por qué? Porque de pronto internamente su estructura eh, tiene la misma relación volumen entre masa. O sea, aquí está la fórmula, volumen específico, que es la letra B minúscula, va a ser volumen entre la masa. Ahora vamos a hablar de otro concepto, digamos, importante, y que estamos tocando todos los conceptos teóricos de lo que es la introducción a la mecánica de fluidos, lo que es la gravedad específica. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia, se debe dividir su densidad entre la densidad del agua. Fíjate, se debe dividir su densidad entre la densidad del agua. Normalmente, para hacer el cálculo de la gravedad específica, se coge de referencia la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad específica no tiene unidades, ya que para obtener la gravedad específica de un material se divide en dos magnitudes con las mismas unidades, como aparecen las mismas unidades en el numerador y en el denominador de la fórmula. Se anulan entre sí y en consecuencia la gravedad específica no tiene unidades definidas. Fíjate que la gravedad específica no tiene unidades definidas porque estamos dividiendo una densidad entre otra densidad. Digamos que es unidimensional. Dice, perdón, adimensional, corrijo. La gravedad específica se define como la densidad de una determinada sustancia del agua cuando ambas están en la misma temperatura. Como la copa de gravedad específica, como la copa de gravedad específica permite una medida exacta del volumen del líquido, es necesario tener el peso exacto de nuestra viscosidad. Vamos a hablar ahora de otro punto importante, la introducción a la mecánica de fluidos, lo que es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que describen la resistencia del líquido al fluido y está relacionada con la fricción interna en el líquido. El tipo más común de comportamiento de fluido es el fluido de cizallamiento, en el que las capas del líquido se mueven cada una en relación con la otra, en respuesta a una fuerza de cizallamiento. Esta fuerza externa adopta la forma de una tensión de cizallamiento que se define como la fuerza que actúa sobre el área de una unidad de líquido y da como resultado un gradiente de velocidad en todo el espesor de la muestra, denominado tasa de cizallamiento. La viscosidad de cizallamiento o viscosidad dinámica relacionada con este proceso se obtiene de la relación entre la tensión de cizallamiento y la tasa de cizallamiento como se ilustra. Claro, no traje el dibujito allí, pero entonces fíjate que la viscosidad está relacionada entre la fricción interna de las capas que conforman el líquido. ¿Sí? Entre más interna sea esa fricción, el fluido va a ser mucho más viscoso. Esto de pronto se ve como cuando uno hace, digamos, quesillo, ¿no? Que usted ve como la capa. Es un material, el quesillo es viscoso, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a definir otro concepto que vamos a trabajar, que es la temperatura, que a veces no hay, digamos, no hay que confundirla con lo que con lo que es el calor, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes, porque la temperatura es una cosa y el calor es otra cosa. La temperatura es la magnitud referida a la noción del calor medible mediante un termómetro. Fíjate que la temperatura es la magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro.
¿sí? O sea que cuando yo meto un termómetro estoy viendo un cambio, una relación medible de calor. Estoy midiendo como el calor, mas no estoy definiendo el calor, que para definir el calor son otras unidades. Dice, en física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Este principio cero está atado a lo que es la segunda o la tercera, no lo recuerdo, la ley de la entropía, ¿sí? Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como la energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional o rotacional o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que en este se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura es mayor. O sea que a medida que hay mayor energía cinética dentro del sistema, pues se genera mayor, mayor temperatura. Un ejemplo, cuando nosotros vemos lo que es ponemos a calentar una olla de agua caliente y esta comienza a aumentar su energía cinética, comienza a burbujear internamente, a aumentar. Entonces vamos a ver que se va a generar mayor temperatura al medirla con el termómetro. Dice, en el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en un sitio dentro del sólido. En el caso de un gas ideal mano atómico, se trata de los movimientos translacionales de sus partículas. Para los gases multiatómicos, los movimientos rotacionales y vibraciones deben tomarse en cuenta también. El desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura ha pasado por un largo proceso histórico, ya que es necesario dar un valor numérico a una idea intuitiva, como lo es el frío o el calor o caliente. Como lo es el frío o caliente. Conductividad térmica. La conductividad térmica es la propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. Entre otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir energía cinética de sus moléculas a otra adyacente o sustancias con las que está en contacto. En los sólidos metálicos, el calor, al igual que la electricidad, es conducido por electrones libres que se mueven en la red estructural del metal. En todos los sólidos, incluso en los metálicos, el calor se conduce mediante transmisión de energía vibratoria de átomos adyacentes. Los sólidos no metálicos son aislantes por baja conductividad térmica. El Sistema Internacional de Unidades, la conductividad térmica es el vatio sobre metro por Kelvin o joule sobre metros S Kelvin. La conductividad térmica a menudo representa con la letra K, la letra lambda o K minúscula, que es la capacidad intrínseca de un material para conducir calor. En uno de los tres métodos de transferencia de calor, uno de los tres métodos de transferencia de calor, siendo los otros dos métodos convección y radiación. Fíjate que aquí, en este último párrafo, dice que existen tres métodos de transferencia de calor, uno por conducción, ¿sí? Otro por convección y otro por radiación. Por conducción, cuando hablo de transferencia de radiación por conducción o por contacto también, es cuando yo acerco un material y lo pego con otro, y este conduce calor directamente a otro. O sea, yo tengo un material caliente y un material menos caliente, yo lo pego, entonces la transferencia de calor siempre va de lo más caliente a lo más frío, nunca de lo frío a lo caliente. Ahora, cuando dice transferencia de calor por lo que es eh, por convección, es cuando va de, de un medio caliente al aire, ¿sí? A un fluido, en este caso el aire, un fluido en movimiento. Entonces se transfiere un calor, fíjate, cuando el aire acondicionado, nosotros estamos transfiriendo
restándole o sacándole el calor al aire ese que entra, o cuando tenemos algo caliente y entonces el aire que está alrededor se transfiere ese calor a ese aire. Y está la radiación, transferencia de calor por radiación, que es la que emite el sol o un cuerpo radiactivo hacia X materiales que estén allí bajo su radioactividad. Bueno, una vez visto ese concepto, vamos a ver el concepto de lo que es calor específico. El calor específico dice que es la capacidad calorífica específica, es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Se representa con una letra minúscula. De forma análoga, se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a todas las masas de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Estas se representan también en lo que es Kelvin o grados Celsius. Dice, por lo tanto, el calor específico es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa. Esto es donde la masa Esto es donde es la masa de la sustancia, ¿sí? Entonces, una vez visto lo que era calor específico, vamos a ver lo que es tensión superficial, ¿sí? Dice que la tensión superficial, ¿sí? de un líquido es la capacidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar la superficie, lo que en su efecto permite a algunos insectos poder desplazarse por la superficie del agua sin humedecerse. Fíjense que hay una rana, no recuerdo ahorita el nombre, que es una tuteca, una ranita chiquita, que ella puede caminar, y no le estoy mintiendo, no recuerdo ahorita el nombre, por encima del agua. ¿Vio? Por eso es que dice que le permite a algunos insectos, a algunos animalitos, poder desplazarse por la superficie del agua sin humedecerse. Sin humedecerse. Eso, no recuerdo ahorita el nombre de la ranita, ya. Incluso camina por el agua, ¿no? Encima del agua camina. Bueno, otra posible definición de tensión superficial es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Las fuerzas coactivas entre las moléculas de un líquido son responsables del fenómeno conocido como tensión superficial. Fíjate que vamos a hablar de lo que es la presión de vapor. Dice la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a temperatura determinada, cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independientemente de las cantidades de líquido y de vapor presentes mientras existen ambas. Sí. Fíjate que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado de temperatura determinada. ¿Sí? Y entonces dice, cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, su valor es independiente de las cantidades de líquido y el vapor presente mientras existan ambas. Este fenómeno también lo presentan los sólidos, cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, proceso de denominado sublimación o el proceso opuesto llamado sublimación inversa de definición. Fíjate que la sublimación es el cambio de estado ¿qué? De estado de, de estado sólido a gaseoso. Eso lo vemos con el caso de lo que es el hierro no, perdón, lo que es el hielo seco, el seco que usan para la nevera para enfriar. Ese hielo seco pasa
de sólido a gaseoso. Ese estado se llama sublimación. Esta propiedad posee una relación directamente proporcional con las fuerzas moleculares, debido a que cuanto mayor sea el módulo de las mismas, mayor deberá ser la cantidad de energía entregada, ya sea en forma de calor u otras manifestaciones, para vencer y producir el cambio de estado. Para vencerla y producir el cambio de estado. Inicialmente solo se produce la vaporización, ya que no hay vapor. Sin embargo, a medida que la cantidad de vapor aumenta y por tanto la presión en el interior de la ampolla se va incrementando, también la velocidad de condensación. Bueno, esto están hablando aquí de un proceso. El concepto está aquí en el primer párrafo, que está, importante está aquí. Bueno, de manera resumida, ya vimos lo que era el vapor de agua, ¿sí? Y vamos a ver ahora el concepto o los regímenes de mecánica de los fluidos. Fíjate que los regímenes de mecánica de fluidos, desde un punto de vista práctico en ingeniería, el régimen de fluidos se puede clasificar de acuerdo con varios criterios, ¿sí? Dice, todo flujo de fluidos se clasifica en dos categorías de regímenes generales. Estos regímenes de fluidos son flujo monofásico y flujo multifásico o flujo fásico. Esta es una clasificación básica. Todas las ecuaciones de fluidos, de flujo, por ejemplo, las ecuaciones de Bernoulli y las relaciones que se discutieron en esta sección dinámica, se derivan para el flujo de una sola fase de fluido, ya que el líquido de vapor, la solución del fluido multifásico es muy compleja y difícil, por lo tanto generalmente se encuentran en cursos avanzados en dinámica de fluido. Fíjate que la multifásica no se va a ver acá. Otra clasificación generalmente más común de los regímenes de fluidos es según la forma del tipo de línea de flujo. Ese lo vamos a utilizar mucho acá en mecánica de fluidos. Todos los flujos de fluidos se clasifican en dos amplias categorías. El fluido puede ser laminar o turbulento. Y por lo tanto, estas dos características son el laminar y turbulento. Fíjate que el fluido laminar se caracteriza por caminos suaves o regulares de partículas de fluido. Por lo tanto, el fluido laminar también se conoce como el fluido aerodinámico, corrijo, o fluido viscoso. Fíjate que el fluido laminar lo tienen solo fluido viscoso. A diferencia del fluido laminar, el fluido turbulento se caracteriza por ser el movimiento irregular de las partículas de fluido. El fluido turbulento no fluye en capas paralelas, la mezcla lateral es muy alta y hay interrupción entre las capas. La mayoría de fluidos industriales, específicamente de ingeniería nuclear, son turbulentos. El régimen de fluido también se puede clasificar de acuerdo con la geometría de un conducto a área de fluido. Desde un punto de vista, distinguimos dos, lo que es fluido interno y lo que es fluido externo. El fluido interno, ¿sí?, es un fluido para el cual el fluido está confinado por la superficie. El conocimiento detallado del comportamiento de los regímenes de fluido interno es importante en la ingeniería, ya que las tuberías circulares pueden soportar altas presiones y por lo tanto se utilizan para transformar líquidos. Por otro lado, el fluido externo es un fluido en el que las capas límite se desarrollan libremente sin restricciones impuestas por la superficie adyacente. Vamos a ver qué son, este orden de ideas, así ya cerrando la clase, fluidos ideales. Un fluido ideal es un fluido que es incompresible y sin resistencia interna al flujo, entre paréntesis viscosidad cero. Además, las partículas de fluido ideal no experimentan rotación alrededor del centro de masa irrotacional. Un fluido ideal puede fluir en un patrón circular, pero las partículas de fluido individuales son irrotacionales. Los fluidos reales exhiben todas estas propiedades hasta cierto punto, pero a menudo molecular. Los fluidos son como ideales para aproximar el comportamiento de los fluidos reales. Cuando lo hacemos,
uno debe ser estrictamente cauteloso al aplicar los resultados asociados con el fluido ideal. Es decir, el fluido ideal es el fluido que queremos, el modelo. Y en función a ese modelo es que nosotros vamos a trabajar y vamos a aproximarlo para obtener, digamos, un fluido que nos permita resolver una necesidad desde el punto de vista humana a nivel de ingeniería. Y estamos aquí con lo que son fluidos compresibles. Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Fíjate, todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambios de volúmenes son demasiado grandes, se adoptan por considerar el fluido como compresible. Esto sucede cuando la velocidad de flujo es cercano a la velocidad del sonido. Vamos a tener también lo que son fluidos, por último, no newtonianos, que ya lo habíamos tocado, aquí lo vuelven a aparecer en este último punto. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica como resultado. Un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de los fluidos newtonianos. Bueno, muchachos, espero de verdad pues la clase haya sido del agrado de ustedes. Fíjate que está la guía que va para la primera evaluación y no está tan compleja. Vamos a hacer preguntas teóricas, algunos ejemplos, algunas relaciones de esa teoría con la vida real. Así va a ser el examen. Esta es la base. Entonces aquí no vamos a tener cálculos como tal, que es la base de la mecánica de fluidos. Entonces, bueno, les decía los mayores los ya los otros parciales posteriores a este, pues vamos a tener algunos problemas. Y vamos a comenzar a ver ya problemas con mecánica de los fluidos, el régimen estacionario, etc. Estamos en contacto y que tengan una feliz y bendecida mañana. Esperemos, nos vamos a ver en otra próxima oportunidad. Cualquier duda me la pueden hacer saber por la plataforma o por vía WhatsApp. Estaré siempre a la disposición de responder sus inquietudes. Espero haberles aclarado las dudas y haberles ampliado el panorama, esta introducción a esta bella cátedra como es la mecánica de los fluidos. Feliz día.